Rather than try to read the introduction for Dr. Garofalo in Spanish, I'm going to introduce him in English. He's a former director of, how would you translate that, the exterior area of the Central Bank of Brazil. He is presently a consultant for various government entities in Brazil. He's one of the most distinguished economists in Brazil. He's an author and speaker, and we're very lucky to have him, Dr. Garofalo. We want to thank one of our sponsors, LMASAL, for helping us bring el señor Garofalo a ser presentador en nuestra conferencia. Todas las ideas que ustedes pueden tener para tener speakers de esta I'm sorry, I'm passing, I do Spanish and English, I go back and forth. But anything you know, if, we thank LMASAL for bringing Mr. Garofalo here. Gracias. Yo voy a hablar en español. Muy buenos días, good morning. Me gustaría en primer lugar transmitir mi más cálido agradecimiento a la organización de la International Money Transmitters Conference en el nombre de los señores David Landsman y Hugo Cuevas, a la National Money Transmitters Association y a todo su equipo de trabajo que ha colaborado en la organización por haber tenido la deferencia de invitarme a participar de este evento en representación del gobierno de Brasil. Y gracias también a Cecilia Oroños, que ha hecho la versión en español de mi speech. Un poquito de Brasil. Brasil vive hoy un momento especial. Como uno de los primeros países a salir de la crisis provocada por el sistema financiero aquí de América, Brasil va a conmemorar en el 2010, en este año, un crecimiento del PBI cercano al 8%. Desde el punto de vista político, estamos en la segunda vuelta de la elección presidencial, que es la sexta elección desde 1989, habiendo dejado atrás un pasado de dictaduras y golpes de Estado. El pueblo brasileño va a conmemorar la elección de un nuevo o una nueva presidente el 31 de octubre, el día en que América se conmemora el Día de las Brujas, o Halloween. Y quizá eso sea una irónica referencia al estado actual de las economías de aquí y de Brasil. Para los próximos años, los expertos proyectan un crecimiento del PBI en un promedio del 4,5% anual. Yo personalmente creo que será posible que crezca aún más del 5% por año, principalmente considerando la aceleración de obras de infraestructura asociada a la Copa Mundial de Fútbol, el 2014, a las Olimpiadas de 2016 y al impacto del descubrimiento de petróleo en algo llamado pre-sal. Por eso Brasil ya alcanzó la autosuficiencia en el abastecimiento de petróleo con el descubrimiento del nuevo yacimiento está pudiéndose habilitar a ser un miembro de OPEP. Y todo esto sin tomar en cuenta que más de la mitad de los vehículos de Brasil puede utilizar etanol como combustible, una energía renovable y limpia producida a partir de la caña de azúcar. Señoras, el mundo vive hoy una nueva guerra. De esta vez se desarrolla en el escenario del mercado de cambios. En 1999, Brasil optó por un cambio fluctuante con una mínima intervención del Banco Central. En tanto que en el momento actual, la mayoría de los países tienen que realizar controles de la tasa de cambio de su moneda. Muchos países intentan realizar controles de su tasa de cambio. Unos de forma explícita, como es el caso de Argentina y de China. Otros por medio de la política monetaria,
como es el Estados Unidos y la Europa. Esta situación de cada país tentando devaluar su moneda ha provocado un creciente efecto de valorización del real, que el gobierno de Brasil tiende a minimizar, ya sea a través del Banco Central comprando dólares todos los días o a través de la imposición de impuestos y tasas a la entrada de capitales. Y esa intensa valuación de real redujo el superávit comercial de 40.000 millones hace 2 años a 15.000 millones. Como consecuencia inmediata, el déficit de cuenta corriente se está ubicando en el entorno de los 45 o 50 mil millones de dólares para este año. Aún no es objeto de gran preocupación, ya que hay mucha oferta de financiamiento de ese déficit y porque Brasil se encamina rápidamente a alcanzar los 300.000 millones en reservas internacionales. Como dato interesante, Brasil solo entonces tiene en reservas internacionales prácticamente el mismo monto que anualmente se estima circula en todo el mundo por concepto de remesas laborales, como 300.000 millones de dólares. Otra consecuencia del cambio bajo está en el turismo. En 2010, los brasileños deberán gastar unos 14 mil millones de dólares en el exterior, mientras que los extranjeros están gastando apenas unos 7 billones en Brasil. Brasileños gastan 14 afuera, extranjeros gastan 7 en Brasil. Con estos datos, podemos darnos cuenta de que en el largo plazo, el real sobrevalorizado como está hoy no es sustentable. Mas no por eso debe esperarse que el ajuste se realice de forma traumática. Pienso, además, que estamos en un momento ya de que se realice una nueva reunión en Bretton Woods, como aquella de 1944, que además de crear el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, celó un acuerdo de tasas de cambio. Recuerden que la ONU fue creada en 1945. Vean qué curioso. Primero el mundo realiza un gran acuerdo financiero y cambiario, y solo después de eso se crea un organismo para el cuidado y mantenimiento de la paz mundial. Es decir que vamos a cuidar lo más pronto posible del cambio y de los flujos de capital. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de la conferencia, que es las remesas en Brasil. La primera dificultad para entender la importancia de Brasil en el mercado de remesas internacionales está en las estadísticas oficiales. Por los registros del Banco Central, en un año, entre septiembre de 2009 y agosto de 2010, los brasileños en el exterior remitieron a Brasil unos 2.2 mil millones de dólares en un año. 2.2. Un relevamiento hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, publicado el mes pasado, muestra que actualmente 3.030.000 brasileños, 1.5% de la población, han migrado para todos los continentes del planeta. Esto quiere decir que cada brasileño en el exterior envía hacia Brasil menos de $1.000 por año, según las estadísticas oficiales. Pero según el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Brasil lidera la baja de los montos de remesas recibidas en toda América Latina y Caribe, que fue de 35% en el 2009, y para el BID, los envíos a Brasil alcanzaron unos 7.2 mil millones en el año 2008 y descendieron en el 2009 a 4.7 mil millones.
dado todavía bastante alejado de las estadísticas oficiales del Banco Central del Brasil. Basado en un estudio realizado por el Departamento de Investigaciones y Mercado de la empresa uruguaya El Masal, apoyado en informaciones del BID, aproximadamente unos 3.5 millones de personas constituyen la diáspora brasileña del mundo, distribuido por más de 100 países. O sea, es un número bien cercano del dato ofrecido por el gobierno brasileño, 3 contra 3.5. Según este trabajo de El Masal, América del Norte concentraría la mayor cantidad de emigrados, casi 1.5 millones, de los cuales poco más de 1.2 millones se encuentran en los Estados Unidos, otros 300.000 en Canadá. Europa nuclearía la segunda gran comunidad con aproximadamente 800.000 brasileños, seguida por América del Sur, Central y el Caribe, con algo más de 600.000 brasileños, seguida finalmente por África, Asia y Oriente Medio y Oceanía, donde viven aproximadamente 400.000 brasileños, 80% de los cuales en Japón. En Paraguay, nuestro vecino, hay aproximadamente 500.000 de brasiguayos, como son llamados los brasileños que allí viven, y buena parte de ellos son agricultores. En Bolivia se repite la situación, con todos los problemas de relacionamiento entre bolivianos y brasileños, y allí tenemos nada más que 50.000 migrantes. Según datos del BID, alrededor de 1.5 millones de brasileños reciben remesa desde el exterior de parte de familiares emigrados. 97% de esos fondos son recibidos en el sureste y sur de Brasil. De acuerdo a las estadísticas oficiales, del monto recibido por Brasil en cada año, casi 15% serían provenientes de Japón. Estoy hablando de las estadísticas oficiales. Parece poco creíble, pensando que hay más de 300.000 brasileños en Japón. Y según mi propia experiencia, de un periodo en que he trabajado en el Banco de Brasil, esos 300.000 brasileños de CACEGI remiten un promedio de $1.000 por mes cada uno, y por tanto serían responsables por un monto de envío superior a $3.000 millones. O sea, solo los brasileños que están en Japón, según las estimativas, mandan más al Brasil que todos los datos registrados en el Banco Central. Todavía, y aún según el Banco Central, el 30% de los envíos a Brasil tienen origen aquí, en los Estados Unidos. Es decir, según los datos oficiales, unos $550 millones a cada año. Nuevamente, aparece como poco creíble para un contingente de 1.5 millones de personas. Si pensamos que en un promedio del 65% de los emigrados envían remesas regularmente a sus países de origen, teríamos que cada uno envía un promedio de no más que $500 anuales. Nuevamente, la información parece poco creíble, en primera instancia, muy subvaluada. Por todas esas razones, por todo eso que ha dicho, yo personalmente creo que las estadísticas del BID se aproximan mucho más a la realidad y que, por tanto, Brasil está recibiendo un promedio de $8.000 millones por concepto de envío de dinero de los brasileños emigrados. ¿Y por qué esto se pasa en Brasil?